A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita. Queridos hermanos, la sabiduría es el tesoro y es la perla que el ser humano durante la historia la ha buscado. Así que es importante conocer la fuente de la sabiduría y cómo conseguir la sabiduría en las palabras divinas, en las palabras de los profetas, en las palabras de las personas que han conseguido la sabiduría. La sabiduría es la llave de la vida tranquila, es la llave de la felicidad. La persona sabia no sufre. La persona sabia tiene la vida feliz. La persona sabia sabe cómo dar felicidad a los demás. Así que ahí vamos a ver al-hikma, la sabiduría. Primero, la importancia de al-hikma, la importancia de la sabiduría en la vida humana. En el Sagrado Corán, Suratul Baqara, capítulo 2, aleya 269, dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dios es quien va a dar la sabiduría a quien quiere. Quiere decir a quien lo merece. Quien lo merezca, Dios se lo va a otorgar. Uno de los regalos de los profetas a la humanidad es la sabiduría. Yu'allimuhumul hikmata. Los profetas enseñaban la sabiduría, la vida feliz. Enseñaban cómo tener la vida feliz a nosotros. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ, a quien se le ha dado Dios le ha dado la sabiduría, فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, se le ha dado a esa persona toda la bendición grande. Toda la bendición grande. Mucha bendición, mucho provecho, aquí y en más allá. Quiere decir, va a tener la felicidad de aquí y más allá. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, pero no se dan cuenta sino las personas de uso del intelecto. Solo los intelectuales. La persona que utiliza la cabeza entiende la sabiduría. ¿Por qué? Porque a mucha gente vive en una vida infeliz y cada vez que quiere salir de una infelicidad va a decaerse de peor forma. Quiere salir de un pecado de la maldición o sale en otro pecado de la maldición. ¿Sí? Por ejemplo, ha traicionado a su pareja por ser morboso. Ahora ya está triste porque su pareja le abandonó. Ahora quiere recuperar ese dolor, va a emborracharse y ahora va a tener un accidente. ¿Se empeoró? No. Quiere decir, de la vida morbosa cayó en la traición, de la traición se cayó en alcohol, de alcohol cae en la droga, de droga cae en el asesinato. De mal se cae en peor, porque es un estúpido. Solo los intelectuales cuando van a ver, ahí, ¿a dónde vamos? El ser humano cada día se está empeorando su situación. La economía se va de mal a peor. ¿Qué tecnología nos han traído? ¿Qué bendición ha traído a la tierra? Señores materialistas, ¿qué bendición han traído para nosotros? Los pobres cada día se están empobreciendo. La comida cada día está en escasez. La guerra se está aumentando en la tierra. ¿Cómo ustedes desde el momento que rechazaron a Dios, desde el momento que optaron por una vida materialista, optaron por el camino del demonio, lujuria y todo eso, ¿qué han traído para la tierra? Peor, la ideología de género, ¿qué ha traído para nosotros? Más guerra, más violencia, más violación. Y los que son poseedores del intelecto, usan el intelecto. Porque bueno, todo el mundo tiene el intelecto, pero no lo usa. Hay personas que tienen su intelecto intacto hasta el día del juicio final. Y Dios dice, ¿por qué no lo has utilizado? No, es que yo quise llevarlo como... Hay ropas que usted lo tiene intacta, ¿no? No lo tocas. Ay, esto, quiero tenerlo nuevo. El intelecto no es así. No hace falta que lo tengas nuevo y nunca lo has utilizado.
El intelecto, cuando sea más viejo, más usado, vale más. Eso es al contrario, es algo espiritual. Cuando lo usas más, vale más. El intelecto, cuando no lo usas, se queda hueco. Y una persona se queda vacía su vida. No tiene significado, no tiene la filosofía de la vida, no lo sabe. No sé por qué vive. Eso va a convertirse a un animal humano. Quiere decir, lo único que le importa son deseos animales. Pero es un ser humano, es un animal de dos patas, así le digo. ¿Por qué? Porque lo único que le importa es lo mismo que le importa a un burro. Es lo mismo que le importa a un cerdo. Y lamentablemente en Occidente los materialistas fueron a definir al ser humano como un animal que tiene un uso de herramientas. Qué lamentable. Entonces Dios dice, solo los poseedores del intelecto saben la importancia de la sabiduría. Jesús, la paz sea con él, lo dice. Es interesante que nosotros, en nuestras fuentes de las narraciones, tenemos muchas palabras de sabiduría de Jesús, palabras perdidas de Jesús, que no está en la Biblia, pero lo tenemos aquí. Jesús dijo, la paz sea con él. Inna al-hikmata nuru kulli qalbin. La sabiduría es la lámpara en cada corazón. Quiere decir, cuando no haya lámpara, hay oscuridad. En un corazón donde no haya sabiduría, es pura ignorancia. La ignorancia, el fanatismo es oscuridad. No venga con eso, la dogma de la fe es oscuridad. Jesús nos enseña sabiduría, sabiduría. Luqman, otro profeta, muchos dicen que Luqman era profeta, algunos dicen que era un sabio, afrodescendiente, negro, pero muy sabio. Quiere decir, la raza, el color, no te va a distinguir, no te va a dar privilegio, ni te va a perjudicar. Él era un profeta de Dios, un sabio, que el Sagrado Corán tiene un capítulo en el nombre de Luqman, ese gran sabio. Era afrodescendiente, era pobre, era negro, era perfecto. Era un hombre de Dios, ese sabio. Luqman, ¿qué dice? De sus consejos sabios que le dio a su hijo. Ya bunay, oh hijito mío, ta'allam al-hikmata tashruf. Si quieres ser una persona con autoridad en la tierra, ser una persona noble, la nobleza está en la sabiduría. Busca la sabiduría en toda la tierra. فإن الحكمة تدل على الدين, porque el camino de la sabiduría te lleva hacia la espiritualidad. El camino de la sabiduría te lleva hacia la religión verdadera de Dios. وتشرف العبد على الحر. Aunque seas esclavo, en aquel entonces la esclavitud era un montonazo. Era un afrodescendiente. Aunque seas esclavo con sabidurías, superas a un libre necio. وترفع المسكين على الغني. Si seas un pobre con sabidurías, superas a un rico ignorante. وتقدم الصغير على الكبير. Si eres menor que otra persona, pero con sabiduría superarás a todos los grandes. En todo. Grandes en la fama, en el poder, en riqueza, en todo. Tú con las sabidurías, es decir, cuando juntas a ti con las sabidurías, superarás a todo el mundo. El mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam dijo: "Kalimatul hikma yasma'uha al-mu'min khayrun min ibadati sanatin." ¿Quieres saber cuánto vale ir a escuchar a una clase de Sheikh Komi que te explica una ley del Sagrado Corán, una narración del profeta del Islam? Esa clase, ¿cuánto vale? El mensajero de Dios te lo explica. Dice: Kalimatul hikma, una palabra de sabiduría, lo escucha un creyente, vale más que adorar a Dios durante un año entero. Que vas a la mezquita en 1 de enero, empiezas a rezar hasta el fin de diciembre. Estás en la mezquita rezando, rezando, rezando. ¿Cuánto vale? ¿Cuánta recompensa tiene esta obra? Una hora escuchando la sabiduría vale más que un año entero de adorar a Dios. Una hora.
1 hora aquí estás sentado escuchando, aprendiendo palabras de sabiduría, vale más que un año entero rezando en la mezquita. El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, cuando habla de los sabios, dice, el sabio es el más allegado a Dios. Es tan cerca como para ser profeta. Aunque no va a ser profeta, pero es tan cerca para ser profeta. El más cercano a los profetas son los sabios. Usan el intelecto, entiendan la sabiduría de los mensajes de los profetas. Por eso son los más allegados a los profetas, los que utilizan el profeta interior, el intelecto. Imam Ali alayhi salam dice, al-hikmatu rawdatul uqala, la sabiduría es el jardín bella, el jardín bello de los intelectuales. Wa nazhatun nubala, es como el lugar donde van a divertirse. La sabiduría. Cuando los sabios escuchan palabras de sabiduría, lo gozan. Imam Ali alayhi salam dice, al-hikmatu shajaratun tambutu fil qalb wa tuthmiru ala al-lisan. ¿Cómo es la sabiduría? ¿De dónde viene? ¿En dónde vive? ¿En dónde es resultado de sabiduría? Dice, sabiduría es un árbol que nace del corazón puro. El corazón. Una vez que hayas despegado del corazón del pecado, la sabiduría empieza a crecer en tu corazón. Y los frutos llegarán a tu boca. La raíz sale del corazón. Purifica el corazón. Crecerá la sabiduría en tu corazón. Y los frutos llegarán por tu boca. Imam Ali alayhi salam dice, man urifa bil hikmati lahadathu al-uyun bil waqar wal hayba. La persona que todo el mundo lo ve, la sabiduría en esa persona, todo el mundo lo van a respetar, lo van a admirar por palabras de sabiduría que escuchan de esa persona. Imam Ali alayhi salam dice, al-hikmatu dallatul mu'min. La sabiduría es la joya perdida de los creyentes. Quiere decir, un creyente siempre en todo lado de la tierra busca la sabiduría. فَاطْلُبُوهَا وَلَوْ عِنْدَ الْمُشْرِكِ تَكُونُ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. Busque la palabra de sabiduría aunque esté guardada con una persona mushrik, politeísta. Esa persona sabe algo de sabiduría, apréndalo. Porque tú como creyente lo mereces más que ese incrédulo. Apréndalo. En otra narración del Imam Ali alayhi salam dice, al-hikmatu dallatul mu'min. La sabiduría es joya perdida de los creyentes. فَخُذِ الْحِكْمَةَ وَلَوْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ. Aprenda, absorbe la sabiduría, aunque esa persona sea una persona hipócrita. Aprenda la sabiduría de todo el mundo, de quien sea. Imam Ali alayhi salam dice, لَيْسَ بِحَكِيمٍ مَنْ قَصَدَ بِحَاجَتِهِ غَيْرَ كَرِيمٍ. No es una persona sabia quien pide su petición a una persona que no sea generosa. Tiene una petición. Si lo pidas a una persona vil, con bajez espiritual, a una persona que, podemos decir, es una persona inferior con el complejo de inferioridad, no pídale tus peticiones. No presenta tus peticiones delante de esa persona, porque te va a humillar. Una persona que tiene sabiduría nunca va a pedir su necesidad a una persona que no sea generosa. Muy interesante. ليس الحكيم من لم يدار من لا يجد بدا من مداراته. No es sabia la persona que no tolera a la persona intolerante. Muy sabia esa palabra. No es sabia la persona que no tolera a la persona intolerante. Fanáticos. Si no trates con tolerancia a los fanáticos, no eres sabio. Si tú le des al fanático el mismo trato y con la misma dureza, con la misma intolerancia trates a las personas intolerantes, no eres sabio. Es una prueba para nosotros, cada uno de nosotros, hasta qué punto somos sabios. Imam Ali alayhi salam te lo interpreta qué es la sabiduría. أول الحكمة ترك اللذات وآخرها مقت الفانيات.
La primera lección de la sabiduría es abandonar los deseos. ¿Qué significa? Deseos haram. Lo que desea, lo que te gusta del pecado, abandónalo. Es primera lección de la sabiduría. Y el último, despegarte de todo lo mundano, de todo lo temporal. No tenga la confianza en lo temporal. Tenga tu confianza en Dios. Tus ojos abrirán y verán las cosas tal como son. Va a ser un sabio. Imam Ali alayhi salam dice: "Min al-hikma la tunazi'a man fawqak." De la sabiduría es que no te discutas con la persona que es superior a ti. Hay personas que la verdad son locas. Van a pelearse con el jefe, con no sé, con el padre, con el maestro. Con la persona que es superior le van a discutir, le van a pelear y pierden sus puestos. وَلَا تَسْتَذِلَّ مَنْ دُونَكَ, y no humillas la persona que es inferior a ti. El trato sabio es que no humilles a tu familia, a tu pareja, a tu hijo, a tu empleado. No lo humilles. Si lo humillas, eres un necio. El sabio respeta a la persona que tiene inferior. Y no se pone rebelde a su superior. Es respetado con su superior y es humilde con su inferior. Respetar a superior, humildad con inferior. وَلَا تَتَعَاطَى مَا لَيْسَ فِي قُدْرَتِكَ, y no busca rivalidad con la persona que no es tu rival, que no tienes poder para superarlo. Por ejemplo, hay una persona así musculosa, grandote en la calle, no lo insultes. Hay personas que van a pelear con todo el mundo y sabe esa persona, si quiere pegarte, acabará contigo. No hay que pelear con esto. Y hay locos que se pelean con todo el mundo. Esto es locura. Cuando vas a ver a esa persona o 10 personas, tú no puedes enfrentar a ellos. Sabiduría, ¿qué dice? No te vayas a pelear con ellos, en contra de ellos. وَلَا يُخَالِفَ لِسَانُكَ قَلْبَكَ. De sabiduría es que tu lengua no contradiga lo que está en tu corazón. No seas hipócrita. وَلَا قَوْلُكَ فِعْلَكَ. Tu dicho no debe contradecir tu obra. Y tu obra no debe contradecir tus dichos. وَلَا تَتَكَلَّمْ فِي مَا لَا تَعْلَمْ. De la sabiduría es que no digas lo que no sabes. No lo digas. وَلَا تَتْرُكَ الْأَمْرَ عِنْدَ الْإِقْبَالِ. No perder las oportunidades cuando hay una oportunidad que hay que aprovechar. وَلَا تَطْلُبُهُ عِنْدَ الْإِدْبَارِ. Y cuando pierdes la oportunidad empiezas a llorar por la pérdida de la oportunidad. Eso no es de la sabiduría. Imam al-Baqir alayhi salam dice: وَقَدْ سَأَلَهُ أبو بصير عن القول الله من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Cuando se le preguntó al Imam al-Baqir alayhi salam, ¿quién? Abu Basir, el viejo ciego, ese creyente bendito, compañero Abu Basir, preguntó al Imam al-Baqir: ¿qué significado tiene eso que el Sagrado Corán dice a quien se le ha dado la sabiduría es la gran bendición? Imam al-Baqir alayhi salam dice: هي طاعة الله ومعرفة الإمام. ¿Sabes? Esa gran sabiduría es obediencia del Señor y reconocimiento del imam de tu tiempo. Que conozcas quién es el imam de tu tiempo. Que no seas ignorante. Imam al-Sadiq alayhi salam dijo: إن الحكمة المعرفة والتفقه في الدين. La sabiduría más profunda es conocer a profundidad las enseñanzas de tu religión. فَمَنْ فَقِهَ مِنْكُمْ فَهُوَ حَكِيمٌ. Quien sea un jurista profundo de la jurisprudencia islámica, esto es el más sabio. La persona que hace el esfuerzo, todo lo posible para conocer más todos los detalles de sabiduría de la religión, esto sí es el sabio. Imam al-Qadim alayhi salam dice: se le dijo al profeta Luqman, africano, مَا يَجْمَعُ مِنْ حِكْمَتِكَ. ¿Cuál es el resumen de toda tu sabiduría? El resumen de toda la sabiduría de ese sabio, ¿cuál era? قال, respondió: لا أسأل عما كفيته ولا أتكلف ما لا يعنيني. Dios mío, esa palabra tan sabia es esta.
No voy a pedir lo que no necesito. La as'alu amma kufito. Lo que se le me ha dado, no lo voy a pedirlo más. Que si no tengo codicia, avería para pedir más de lo que necesito. No lo voy a pedir. Lo que Dios me lo ha dado. Wala atakallafu ma la ya'nini. Y no voy a meterme en lo que no me importa. No pido lo que no necesito. Lo que Dios me ha dado, no lo voy a pedir más. Si tienes esposa, muy bien, gracias a Dios. Ya no hace falta buscar el sexo en la calle. No pida lo que Dios te lo ha dado. ¿Me entiende? Tienes el pan de cada día, tienes todo eso. No vayas a implorar lo que Dios te lo ha dado. No busca satisfacer tu codicia. Y no te metas en lo que no te importa. Es que, por ejemplo, hay cosas extras en la vida. La verdad no te importa. Que no puedes servir en tu vida ni aquí ni en más allá. Por ejemplo, hay personas que van a discutir por fútbol. ¿Qué importancia tiene? ¡Ay! No se ganó el mundial. Bueno, ¿qué importa? Es exactamente el asunto, que no te metas en lo que no te importa. ¿Para qué te va a servir? Van a pelearse, incluso van a pegarse uno a otro por el fútbol. Rojo, amarillo, no sé, blanco, no sé qué. Empiezan a discutir por una cosa tan inútil, tan absurdo. ¿Quién ganó el fútbol? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Una vez uno va a sentar a divertirse, a ver fútbol, bueno, va a divertirse. Pero después venir a pelearse. Ellos están ganando la copa, están beneficiándose, y tú qué, nada. Te quedas solo con ese nerviosismo y después peleando con tu hermano en nada. Es uno de los locos. Entonces, 2 palabras. No pedir lo que no necesitas. No meter en lo que no te importa. Esas son palabras de sabiduría. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dijo: Ra'sul hikma makhafatullah. La cabeza, o mejor dicho, la raíz de toda la sabiduría es tener el temor de Dios presente. Solo a Dios. Mira, muchas veces, ¿por qué caemos en tanta torpeza? Por el miedo. Miedo de esto, miedo de eso, miedo de eso. En el Sagrado Corán dice, el demonio, innama ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ah. El demonio maneja, doma a sus seguidores por el miedo. Te asusta, te amenaza, lo obedeces. Vas a quedarte pobre, vas a perder esa oportunidad. Y con esto te provoca y te va a hacer tentaciones. Todos los pecados, en gran parte más que la lujuria, es por el miedo. ¿Por qué robas? Tengo miedo que mañana me quede pobre. ¿Por qué estás abusando? Tengo miedo que mañana lo vaya a perder. A través del miedo de lo que no sea Dios. Por temor a la pobreza, temor a esto. Entonces el demonio a través del temor te quiere manejar. Y entonces el mensajero de Dios dice, la cabeza de la sabiduría es que tengas el temor de Dios en tu corazón. El único temor, el único que me importa es Dios. Los demás no me importa. ¿Por qué lo hace? Por el miedo de Dios, por el temor, por el respeto, por esa piedad. El único que me importa es Dios. El mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam dice, inna ashraf al-hadith dhikrullah. La palabra más digna en todas las palabras es lo que es glorificar a Dios, mencionar a Dios, hablar de Dios. Wa ra'sul hikma ta'atu. Y la causa o la cabeza o la raíz de la sabiduría es obedecer a Dios. Porque en ese camino tú llegarás a la perfección. Y el sabio, ¿qué busca? Su perfección, la felicidad. Así que la causa, la cabeza, la raíz de la sabiduría es obediencia al Señor. En otra narración, lo que te ayuda a recibir la sabiduría. Aghleb shahwa takmul lakal hikma. Controla tu lujuria, tu sabiduría
se aumenta, se perfecciona. Solo es la cuestión de contener tu lujuria, contener tu ira, contener tu emoción. Controla tu emoción, la sabiduría te va a crecer. Imam Ali alayhi salam dice: La hikmata illa bi'ismatin. No se consigue la sabiduría sino con alejarse de los pecados. Isma significa alejarse totalmente de los pecados. Sin eso no puedes... Quiere decir, cuando cometes el pecado necesitas cierto porcentaje de estupidez. ¿Por qué? Porque solo un estúpido puede dañarse y todos los pecados son dañinos. Por cada pecado te estás dañando, te estás privando de la felicidad de aquí y de más allá. Imam Sadiq alayhi salam dice: Man zahida fi dunya athbata Allahu al-hikma fi qalbi. La persona que va a despegar el amor de lo mundano de su corazón va a tener una vida, la verdad, de abstinencia de lo mundano. Abstinencia no significa que no tengas la vida normal, que no tengas el apego a lo mundano. Athbata Allah, Dios va a establecer la sabiduría en su corazón. Y eso va a salir a su lengua, que se empieza a hablar de sabiduría en su lengua. ¿Cuál es lo que impide la sabiduría? El mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam dijo: Al-qalbu yatahammalu al-hikma 'inda khuluw al-batn. El corazón recibe la sabiduría cuando el estómago esté vacío. Al-qalbu yamujju al-hikma 'inda imtila' al-batn. El corazón rechaza la sabiduría cuando el estómago está harto de comida. Entonces, el estómago se vacía, el corazón recibe la sabiduría. Llenas el estómago, se vacía el corazón de sabiduría. Entonces, el ayuno es la llave de la sabiduría. El Imam Ali alayhi salam dice: La tajtami'u ash-shahwa wal-hikma. No puedes juntar el deseo carnal, la lujuria, amor de lujuria en tu corazón, junto con la sabiduría. Llega ese amor a lo, podemos decir, pecado, entra en tu corazón, la sabiduría sale de tu corazón. Imam Sadiq alayhi salam dice: Al-qadhabu mamhaqatun lil-qalbi al-hakim. La ira es la ruina de la sabiduría del corazón del sabio. Es decir, cuando permites que la ira te domina, se acabó la sabiduría. وَمَنْ لَمْ يَمْلِكْ قَذَبًا لَمْ يَمْلِكْ عَقْلًا. La persona que no domina, no tiene el poder de controlar su ira, no controla su intelecto. Imam Kadhim alayhi salam dice: إِنَّ الزَّرْعَ يَنْبُتُ فِي السَّهْلِ وَلَا يَنْبُتُ فِي الصَّفَاءِ. فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار لأن الله جعل التواضع آلة العقل. Usted va a la naturaleza, va a ver donde la tierra es más baja, recibió más agua y ya es más verde. Hizo crecer, no sé, plantas. Porque la tierra es humilde, recibió agua. Donde la tierra es muy, muy alta, donde no llega agua, un punto que no puede quedarse agua, por ser alto, no crece nada. Así, en el punto de una montaña, arriba, donde no hay agua. En el desierto eso se ve más, porque no llueve en ese punto. Y donde se acumula agua es lo que es lo más bajo. El mismo ejemplo dice: el corazón de la persona altiva no recibe la sabiduría, porque la llave de la sabiduría es humildad. Porque una persona altiva dice: yo sé todo, yo sé todo. Es un ignorante total y dice que sé todo. Y no quiere aprender, porque la clave de aprendizaje es humildad. Cuando tú no tienes humildad delante del maestro, nunca aprenderás. Porque primero necesitas saber que el maestro sabe más que tú. Necesitas que estés calmado mientras el maestro te lo explica todo. Entonces, la humildad es la llave de la sabiduría. Porque Dios puso la humildad herramienta del intelecto. Imam al-Hadi alayhi salam, el
10º imam. الحكمة لا تنجع في الطباع الفاسدة. La sabiduría no puede habitarse en las personas corruptas, viciosas, pervertidas. No pueden sabiduría. No se puede confiar en su palabra. آثار الحكمة, los frutos de la sabiduría. Imam Ali alayhi salam dice: Man thabata lahu al-hikma arafa al-ibra. La persona que Dios le va a establecer la sabiduría en su corazón va a entender la consecuencia de cada cosa. Lo va a entender bien. Así que no va a cometer errores porque piensa en las consecuencias. Imam Sadiq alayhi salam dice: Kathratu an-nazar fi al-hikma talqahu al-aql. Estudiar mucho, observar mucho, en palabras de sabios, en sabiduría, te hará que tu intelecto se aumente. Tu intelecto fertiliza. Cuando te metes mucho en las palabras de sabios, sabiduría, escuchas, lees Nahjul Balagha, lees Corán, son pura sabiduría. Esto tiene que decir, siempre indagando dentro de la sabiduría hará que tu intelecto empiece a dar frutos. Por ejemplo, yo siempre escucho Corán. Cuando estoy trabajando, estoy en el coche y todo, escucho Corán, escucho narraciones. Eso te hará que el intelecto empiece a dar frutos. ¿Cómo proteger la sabiduría? Imam Ali alayhi salam dice: Inna al-hukama dayya'u al-hikma lamma wada'uhu 'inda ghayri ahliha. Algunos sabios corrompieron la sabiduría cuando dejaron las perlas a los cerdos. Dios mío. Dice, cuando confiaron la palabra de sabiduría a las personas inapropiadas. En español dice, no dejar las perlas a los cerdos. Cuando dejas las perlas a los cerdos, has despilfarrado a las perlas. Has destruido a las perlas de sabiduría. Imam al-Kadhim alayhi salam dice: La tamnahu al-juhala al-hikma fatadlimuha. No confíes, no enseñes la palabra de sabiduría a los ignorantes fanáticos, porque ellos destruirán las palabras de sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo dice, esa persona sabe sabiduría, pero su práctica contradice, porque es un ignorante, es un lujurioso. Va a destruir imagen de los sabios. Pero una persona que lo busca esa sabiduría y va a saber esa pureza en esa persona, no la vas a prohibir la sabiduría. Enséñale toda la sabiduría. Si no, estás oprimiendo a esa persona que merece tener sabiduría. Bueno, inshallah pedimos al Altísimo que nos abra el corazón con la sabiduría, nos ayude con la pureza del corazón para que nuestros corazones se conviertan como la casa de la sabiduría y los frutos de sabiduría lleguen a nuestra boca, a nuestra palabra, y que nuestra vida sea una vida feliz con mucha sabiduría, inshallah. Que Dios le bendiga a todos los queridos hermanos con mucha sabiduría. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.